El devenir de las máscaras. 7. La pesadilla de Lelia. 1. Estado de cosas. A esta altura me pregunto, ¿quién sueña y quién transcurre? Ella sangra por las heridas ajenas y yo, lector, sangro por mis heridas y también por las tuyas. Y a ti, que no puedes leerme, te digo que, aunque nunca lo sepas, por ti también sangro. Los cuadros del desamparo son tan despiadados que resulta imposible no ser parte de este horror de impiedad que niega toda posibilidad de redención humana, si es que la redención es posible. Ayer, en la pantalla, la peregrina vio de qué forma, allá, en Corrientes, en un pueblo llamado La Hoya, las casas se hundían por el temporal. Y allí estabas, pequeño dios en harapos, juntando las gallinitas muertas, tratando de rescatar los muebles que flotaban en el gran lodazal. ¿Asistencia? Ninguna. Bueno, digamos, un comedor que se programó a último momento, solo para mujeres y niños, porque parece que en esta sociedad patriarcal, paradójicamente, los hombres no comen. En las catástrofes, la prole es la que cuenta. Los hombres, el macho, ya ha arrojado al ostracismo de su miseria, el descartado de las necesidades de la preservación de la especie. Mujeres y niños primero. ¿Por qué? Porque un hombre, pobre, es tan pobre como el más paria de los parias. Y en aquella desolación donde flotaban los restos de las casas, los animalitos muertos, los techos volados, 1 metro de agua y el lodo cubría todo. «¿Y señora?», preguntó la periodista, entrando a lo que quedaba de una vivienda. «Y aquí ve, lo perdimos todo», respondió la mujer. «Teníamos una huertita, ¿vio? Criábamos gallinas. Ahora pudimos salvar solo algunas que están en el techo del vecino. Y lo demás, Dios dirá». Me pregunta si se encargó el municipio. Todavía no. Ya llevamos toda la noche y todo el día así. Que si pude dormir, mire, algo dormí en esa cama, con las colchas medio embarradas y sin el techo que se voló. Y mi hija, mi hija está enferma. Se agarró dengue. Muchos están enfermos por acá, por las aguas estancadas. ¿Vio? Que si vino alguien, me pregunta. ¿Qué va? Solo una ambulancia del SAME, que apenas logró llegar. Y sí, dicen que no zanjaron bien. Por eso ocurren estas cosas, señorita. Solo 10 minutos de testimonio. La peregrina sintió que todos sus dolores eran vacuos, que el sufrimiento del prójimo la envolvía con un temblor inaudito. ¿Cómo puede suceder que hayamos llegado tan lejos? Que pasemos de un segundo al otro, de la imagen de un pueblo devastado a los goles de Messi. Como si nada hubiera ocurrido. Y hoy, el payaso libertario asistió a la Expo Agro. Tenía preparado un carrito tractor ad hoc para recorrer el sitio.
luego de su discurso hitleriano y sus palabras altisonantes, su voz solemne y trágica, al mencionar el horror, la pesada herencia que debía afrontar, invitando a la clase política a un honroso futurista pacto de Mayo. Porque debemos unirnos e invitar a todos aquellos que deseen unirse a esta gesta por la libertad, sean del partido que fueren, sin distinciones, y siempre que quieran colaborar serán recibidos con un abrazo patriótico. Previamente aclaró que debía apoyarse la cuestionada ley y que prácticamente dejaría de lado los poderes democráticos, en caso de que no se aprobara esta ley base. El Calígula, Nerón, títere de titiriteros títeres, habrá de considerarse en el ostracismo porque aquellos eran los poderes que recibía del cielo y nadie podría oponerse a los designios del Supremo. Y citó las tablas de la ley. Citó a los macabeos. Entre la epopeya y la solemnidad histriónica ocurrió el acto de apertura de las funciones legislativas. Aplausos rabiosos. Miles gritando al unísono: querido, el pueblo está contigo. Y luego, a cada abrupto del payaso libertario, un coro furibundo de pequeños soldaditos hitlerianos, rapado a los costados de la nuca, gritaron: ¡Motosierra! ¡Motosierra! Para los detractores, para los que cortan las calles, para los sindicalistas, para los izquierdistas, y entre tantas beldades de esta gran pieza oratoria del cinismo. No dejo el payaso libertario de aludir a los 30.000 muertos de verdad que podría haber tenido la pandemia, de manejarse las cosas de otro modo, y no 130.000 como había ocurrido. Y estos 30.000 de verdad fue una clara alusión a nuestros hijos y hermanos desaparecidos. Hemos sumado la pobreza a la insensibilidad. Las palomas se desuellan unas a otras. He tenido que sortear al lado del contenedor una asamblea de aquellos míticos pájaros, todos apostados entre la basura, mientras comían restos de grasa y se disputaban la carnada, dándose picotazos. La perversidad de esta mutación planetaria que ha engendrado la humanidad ha vuelto carnívoras y depredadoras a las míticas expresiones de la paz. Ya no habrá después del diluvio un ángel de alas blancas con una rama de olivo en el pico. Estas son pueriles fábulas de la mítica del deseo. Porque solo en el deseo hoy podemos constituir un orden en concordancia con lo natural. Antes buscábamos un supramundo. Hoy, el mundo natural es ese que hemos dejado en un recodo de la memoria. Ese nuestro más allá del arco iris. Aquel mundo de las estaciones sucediendo en una música común de pinceladas y trinos, de verdores y ocasos, de días y noches. Lo natural es el ángel exterminado que hoy hemos echado de nuestra realidad con diabólica soberbia. Las imágenes del derrumbe se precipitan. La noche está tibia, estrellada, ajena a la catástrofe, a ras del suelo. Ella ha salido para mirar las estrellas de Montserrat, pero, como aquel es un gesto poco usual, ha tenido, pues siempre la tiene, la precaución de la excusa, en este caso guardar a que fuese entrada la noche, para sacar la bolsa de la basura. Pero, al acercarse al contenedor, vio un amplio círculo de bolsas abiertas, comida en descomposición,
fierros desparramados, etc. Adentro del contenedor había un hombre. Al menos el brazo asomaba arrojando los restos. Aún no había pasado el carro de la basura, y el hombre se apresuraba buscando desesperadamente restos de algo que comer, de algo que llevar, de algo que le permitiera subsistir al menos un día más en este mundo. Miró una estrella. Sintió que después de aquel cuadro, aquello se volvía ahora un gesto de soberbia pueril. Agregaría, de frivolidad. ¿A qué Dios? ¿A qué poética acudir con la mirada hacia lo alto ante el hambre contundente del mundo? Pero respecto a otras décadas, a partir de la globalización y su incidencia fulminante en estos territorios de Latinoamérica, se ha legalizado el exitismo, es decir, ese estado de amor por lo que triunfa y desprecio por lo que fracasa, siendo indiscriminadamente valioso o no el contenido. Los móviles, los procedimientos que llevan a este tan anhelado refugio de sentirse un pequeño Dios en el mundo amparado por el confort. La peregrina recuerda a aquel hombre rico y enfermo, con el que su personaje hablara años atrás. Él le había dado, de algún modo, la clave del peso existencial del que se vale la demagogia de los tiempos, para ir, con esmero, esculpiendo aquellos ídolos de barro, bajo el que sucumbieran, de éxtasis, pueblos enteros. El hombre, un judío polaco, por esos tiempos representante de la mayor marca de relojes internacionales en Argentina, le había explicado el sentido del dinero y de la angustia. Luego de haber huido de Polonia, a los 20 años, absolutamente solo en un barco de carga, llegó a este país crisol de razas, país que lo recibió con recelo, como a todos los judíos pobres. Sin embargo, una poderosa voluntad se irguió en él, producto de la conciencia del horror padecido y de la furia que suscitaba el ser hijo de semejantes sufrimientos. Se juró a sí mismo levantar un emporio de riqueza, tales que pues imposible recordar siquiera aquellas noches del oprobio y la desolación que sufriera en su tierra natal. Le dijo a Lelia: el dinero se ha vuelto mi Dios, un infinito donde no hay horizonte ni alambradas. Ni mis hijos ni mis nietos podrían gastar la fortuna que supe conseguir. Su corazón le jugaba en contra. Pronto, lo sabía, habría de dejar este mundo. Pero el dios Pluto lo acogería en sus brazos por generaciones, y ya no volvería a ver los huesudos rostros de sus padres en aquel tren que los conducía a Auschwitz. De esta tremenda realidad se nutría la gran prostituta sobre la que cabalgan los 7 reyes, la Babilonia bíblica, de la que se valía la parodia exitista de los años 80. Y ahora, como nunca, empobrecida y sola, tú ves pasar el carro de Hermes hacia el Olimpo, mientras te quedas encerrada en tu cubículo de ruido, viendo pasar las sombras de tu vida. Ya no floreces con los años. Por el contrario, te deshojas. Ya no cantas con las sirenas del mar. Enmudeces de angustia ante la esbeltez perdida. Ya no te alegra los días, las voces de los niños. Peor aún, son crueles ecos de un pasado que nunca más te habitará. Y estás condenada a mirar la vida que bulle, mientras la tuya se apaga. Condenada a buscar un rincón para lo que queda de tus sueños, mientras este mundo se expande en ruidosas realidades, en brillantes máscaras,
que ya no reconoces como tales, porque, llegado a cierto punto de la soledad, reina el desconcierto. Y en un mundo de mascaradas, el que va desnudo es un rara avis, solitario y errante, que debe ruir de los soles, de los días, y encerrarse en su cueva donde busca la imposible paz de un silencio propio que asista a sus recuerdos, que ampare su pena para que de una vez por todas el llanto pueda salir de tus ojos, criatura, y veas la luz que te anunciara el poeta. 2. Posible carta a Karen. Querida mía, tal vez sea esta la última carta que te escribo. Desde aquel 1 de enero, el mundo recobró su rostro siniestro, y ya no hay más que un alfabeto de sombras en las que me sumerjo para recordar los buenos tiempos. Como tantas veces dijo la peregrina, mi hacedora, bajo esa luminosa oscuridad puedo volver a soñar, puesto que el sueño solo necesita ese dulce reposo de la penumbra de unos párpados cerrados, y el mundo vuelve a su cauce. No niego que hemos pasado vicisitudes graves. He sido intolerante, egocéntrica, rabiosamente pueril cuando caían como diluvio las cédulas del poder judicial. He sido muchas cosas, una viva dolorosa contradicción, tratando de salvar los obstáculos, a veces infranqueables, que me ponía la vida. Pero cuando uno llega a ese punto en que nada tiene que perder, porque una daga de brumas en el pecho le está diciendo cada mañana que vivir es una amarga broma de algún dios particularmente cruel que se ha ensañado con su criatura. Cuando esto sucede, en este ir y venir por los territorios del infierno subjetivo, en el que la realidad es prácticamente una anécdota sin sustancia contra un corazón sufriente. Cuando se llega a esta instancia, eso que consideramos verdad se abre como un caudal imparable y nacen las imágenes, las estampas de la vida, esa infinidad de recuerdos que nos nutre al tiempo que nos desgasta. Así siento que me desangro en estas páginas. La vida cae pluma por pluma, latido por latido, exhalación por exhalación en estas páginas que escribo. Recuerdo, como si fuera hoy, que luego de ir con las madres y tu sillita a increpar al Poder Judicial, caí en una postración absoluta. Afortunadamente algunas almas, no sé si sensibles o serviles, me cuidaron. Y aliadas, ya sea por algún dinero que la tía Dora les entregara o por otros inexplicables motivos, comenzaron a apostarse cerca de la casa de tu padre para saber a qué hora salías, puesto que por aquellos meses habías desaparecido. Incluso evoco aquel terrible octubre en el que te llamé a la casa donde estabas. Era el Día de la Madre. Fue justo un mes después del secuestro. Tal vez un poco menos. Solo recuerdo que era el Día de la Madre y necesitaba volver a escuchar tu voz. Llamé. Me atendió Marcos y cortó inmediatamente. Quedé perpleja, sentada en el sillón, mirando el teléfono durante horas, esperando ingenuamente que sucediera algún gesto de conmiseración, al menos en ese particular día. Pero nada sucedió. Sin embargo, a la mañana siguiente,
de la ventana abierta de mi patio, como un avioncito de esos que solíamos hacer. Voló una hoja de papel y cayó sobre la mesita blanca. Lo abrí desconcertada. Era un dibujo tuyo, un dibujo de 7 años, donde me habías puesto corona de reina. Y letras grandes y desprolijas estaba escrito: Te amo, mamá. Tal vez algún hado peregrino, o simplemente esa famosa excepción que confirma la regla, debió apiadarse y me entregó este legado. Después de este 1 de enero, lo he mirado varias veces. También, como creo haber dicho, he puesto la libélula muerta en el altar del living. Un altar muy pagano, donde está mi Jesús de madera, junto a algunos duendes, piedrecitas que me regalaste y una pequeña carta que he sacado de nuestra cajita de los tesoros, donde me decís: Te amo, mamá. No estemos mal. Te quiere tu hija Karen. Esas cosas. Me han dicho que no viva pegada a estos recuerdos, que hace mal. Lo he intentado, pero aparecen en sueños y sucedes, en ocasiones, como la niña que fuiste, y en otras, como aquella réplica tuya que vi, y no parecías ser vos exactamente. Al menos me he fraguado esta fantasía para mantener la memoria intacta. Pero volviendo a los hechos, aquellas oferentes empleadas espiaron una y otra vez para ver cuándo salías de la casa y notaron que hacia las 7 de la mañana se abrió la puerta del garaje y un auto con vidrios polarizados emprendía la marcha, siempre tomando hacia la derecha y luego la avenida. Aquello se repetía cotidianamente, por lo que supe que te habían vuelto a llevar a alguna escuela. Escuela que al año siguiente tuve la fortuna de conocer. Y aquí la carta vuelve a interrumpirse. La pesadilla de Lelia, o de la peregrina que sueña Lelia, o es soñada por ella, que entre paréntesis habrá de rehacer algunos datos que la ficción dejó de lado. Ahora estamos en el territorio de lo onírico, en el espejismo de lo real. Y esto sucede cuando la existencia se expresa en la totalidad de sus capas. Lo interrogamos una y otra vez. ¿Cuándo se vive realmente en el sueño o en la vigilia? Efectivamente, en el territorio de lo onírico cambia la máscara de los sucesos. Es cierto que la habían llevado a un colegio religioso. El más estricto régimen sionista determinaba cada actividad. Lelia acudió con Marcos sin atreverse a cuestionar nada. Le presentaron a la directora, una mujer robusta, de risa porcina, acompañada de la vice, que por contraste resultaba notablemente delgada, con rasgos equinos, quijada pronunciada, sonrisa enquistada en sus grandes dientes, o ya no podía cerrar la boca. Tal era la esclavitud de las máscaras, que en ocasiones nos dejan con el gesto rígido. Una eterna sonrisa, mientras caen infructuosamente las lágrimas, lloviéndonos por dentro. Pero no era el caso de estas mujeres de alto poder adquisitivo, asiduas militantes de la colectividad judaica, en pleno Belgrano, que conducían una escuela
que respetaba las estrictas reglas del sionismo, haciendo que haya un eterno llamado a realizar el Aliyá, es decir, el retorno al hogar verdadero de los hijos de Sión, Israel. Y ahí estabas, mirándolas, perpleja, muda, viendo cómo tu Karen iba y venía con su mochila a carrito, llevando abundantes cuadernillos de judaica, obligada a iniciar el almuerzo escolar con un pañuelo o kipá, y de olvidarlo, ponerse la mano sobre la cabeza según cierta vez me relataras. Bueno, no es para tanto. Ah, ¿no? Si no me crees, ven un día al comedor, mamá. ¿Y por qué quieres vianda? Preguntaste. Porque la comida es un asco. Y no quiero rezar. Ni entrar al aula cuando tocan el shofar. Ni llamar a Morot, a mi maestra. ¿A eso te obligan? Karen pareció avergonzarse. Oh, sí, mamá. Bueno, hablaré con ellas, agregaste decidida, pero dejaste pasar el tiempo. 3 veces por semana, a veces 2, te tocaba pasar el día con tu hija. Entonces la llevabas en el remis que gentilmente Marcos te había ofrecido, puesto que tu casa estaba en la otra punta de la ciudad y emprendían camino a las 7 de la mañana. Y así durante largo tiempo trataste de adaptarte a las normas. Le leías los cuadernillos de judaica. Intentabas que fueran como aquellas noches de cuentos, pero no lo eran. Aquellas leyendas tenían moralejas y en nada se parecían a la inmensa poética de Wilde, de Andersen, ni a las recreaciones de las antiguas leyendas hebreas o griegas que con frecuencia le leyeras. Cierta vez, en una de aquellas lecturas, te detuviste con horror. Las palabras parecían escritas en sangre, no en tinta, y fue aquello lo que te hizo reaccionar. De allí en adelante te erguiste como paladín del libre pensamiento de los niños judíos a los que querían volver soldados sionistas. Karen estaba en 4º grado y el cuadernillo iba dirigido a pequeños de apenas 8 años. Las palabras decían lo siguiente: el que no estudia la Torá no tiene razón para vivir. El que no estudia la Torá merece la muerte. De allí en adelante, tu antiguo fuego volvió como ave fénix que nace de las cenizas, y comprendiste que más allá del absurdo de aquella historia siniestra que fragua a los fanáticos de todas las generaciones para sus propios beneficios, había un mundo que clamaba por libertad, y por él debías conducir a Karen. La identidad no es judía ni cristiana. La identidad es humana, simple y llanamente, y se edifica con la carnadura del alma que, de generación en generación, sumada a la perfección de nuestras experiencias, vamos haciendo como un paciente tejedor de una tela única y sagrada. De eso se trata la vida. Y si no se trata de eso, bienvenida seas, Madame la Mort. Después de todo, que el alma legítima es capaz de tolerar, habitar en un infierno de utilería. Así como Lelia, en la pesadilla de la peregrina, moría en su hija. Los episodios de la ficción nos recuerdan esa muerte concreta, la de su madre, y la gran mascarada de la que es víctima la niña, que no puede esconderse en un rincón seguro para reflexionar sobre aspectos tan esenciales e inevitables como estos.
A cambio, las liturgias, las máscaras de las obedientes parodias religiosas que cubre este mundo de insensibilidad frente a lo legítimo, lo puro, lo sufriente. La gran poética apedreada como la adúltera de Judea, como la amadora de Jericó. 3. Una tormenta se avecinaba. Lelia tembló. Alcira cerró los postigos y puso un paño frío sobre su frente. Lelia se estremeció, luego fue volviendo a la tranquilidad. Desde el fondo de su angustia que navegaba entre el malestar y el adormecimiento, otra vez fue cayendo hacia las imágenes de su memoria onírica. Una niña la sostenía de la mano. «Quiero ver el mar», le dijo, y el fantasma de la mujer obedeció. Y pronto, ya figurada en niña, la pequeña Lelia recogía caracoles, mientras canturreaba una antigua canción cuyo origen no recordaba. Su madre había muerto demasiado joven, y su padre tenía poco tiempo para ella, de modo que, hacia los 10 años, Lelia ya era una señorita, según decían, pero algo desgarbada y distraída, un poco exagerada en sus fabulaciones y con un instinto natural hacia la melancolía. La niña miró al horizonte, aquella línea que se curvaba, dando la exacta expresión de la redondez de nuestra tierra, al tiempo que la fascinaba. Era como haber nacido en una burbuja gigante, demasiado frágil para la arrogancia de los hombres que la habitaban. Aquella conciencia de fragilidad la entristecía hasta el punto de querer perderse como un haz de luz en el infinito. Caminar aguas adentro sin saber. Una extraña pasión de renuncia se abría en ella, al tiempo que nacía el deseo de recuperar algo remoto. Una libertad perdida. Como el pequeño Judas, también ella veía mecerse su propio cadalso. Era una incertidumbre, pero sombría. Entonces recordó aquella mañana que, según se le figuraba, ahora había sido la peor de su vida. Si bien era cierto que ella no había querido verla sufrir de aquella manera, no por ello era capaz de admitir su muerte. La consolaron diciendo que su madre encontraría finalmente la paz, pero no se conformó cuando tuvo que asistir al entierro. Vio con asombro que habían preparado allí una bóveda aseada, custodiada por querubines agraciados y opulentos, y vírgenes con los ojos en blanco, en orgásmica castidad. Un monumento de incontables detalles, rococó, donde se veía la buena voluntad con que todo había sido finamente preparado. Era esa clase de liturgias del despilfarro, que mucho conmueven a los vivos y presumiblemente en nada al difunto. Tan generosas inversiones había puesto su familia durante la agonía de su madre para construir esa bóveda en el cementerio de la Recoleta, que nada podía reprochárseles. Entonces Lelia los miró detenidamente y pudo notar con claridad el verdadero rostro de los comensales. Así los definió más tarde, porque parecían más invitados a un banquete que a un entierro. La misma mirada, comprobó Lelia, destilaba un regodeo de secreta satisfacción hacia sí mismos, hacia su prodigalidad, que dejaba bien en claro que no habían reparado en gastos a la hora de la tragedia. Después de todo, bien merecía la bella joven, correcta y fiel esposa, excelente anfitriona, una sepultura con todos los atributos del caso, una liturgia mesurada que ocultaba con poco éxito la lujuria que produce la muerte entre las gentes de la clase alta, ya aburrida de sus rituales poco heroicos, exentos de pasiones y aventuras, de espadachines
que engrandecían la de sus antepasados feudales. Solemne al principio, más animado al salir de cementerio, y podría decirse insolente y festivo a los ojos de la pequeña. Horas antes, en el velatorio, donde se entregaban pésames entre canapés y copitas de vino. Aquello sí era un sacrilegio, sintió Lelia. Su madre tan joven como una princesa de cuento. Una princesa con mayúsculas. Así lo decretó ella, y decidió preservar su imagen en una cajita de cristal. Su memoria actuaba entre los recuerdos y las imágenes del mundo de lo maravilloso. Quería seguirla hacia aquella línea en fuga donde el mar y el cielo se unen anochecidos. Quería dormir ella también para siempre en aquellos brazos infinitos y fugitivos. Se le presentaba la imagen de su mamá, princesa, pero ahora, banalizada por palabras solemnes, rodeada de nauseabundas corolas de flores. No a eso, no, podía llamársele flores. Eran círculos de dolor que echaban un aroma excesivo y pestilente. Esos libros, esos rosarios, esas palabras. Y más tarde en el entierro, el ruido implacable de las puertas, las rejas del cementerio, donde quedaría ella para siempre sola, sin el amparo de un sueño, sin más compañía que aquellas grotescas imágenes disfrazadas de límpido mármol. Aquello fue demasiado, y Lelia estalló en sollozos. Imaginó que la estaban asfixiando. Debieron llevarla a su casa presa de una crisis de angustia. No, su madre era intocable. Debía permanecer en su caja de cristal a la luz del crepúsculo, para que su rojo cabello luciera como una llamarada en medio del ocaso. Y después las palabras, las nada convincentes palabras de su padre, que no decía más que resignación. Las cosas son así. No debía quererla demasiado, si tan simplemente hablaba de resignación. No se fijaba que había comenzado a dejar sus costumbres de hombre pulcro, fiel exponente de una casta liberal, heredera de una fortuna correctamente adquirida. Un hombre para quien la administración de sus propiedades era solo un deber a cumplir, aburrido pero nunca cuestionado. ¿De qué manera amaban esta clase de hombres? Nunca apasionados, nunca fuera de línea. Tal vez fue por ello que la pequeña no pudo notar el cambio que se había producido en su padre. No le prestó atención a lo que comenzaba a volverse cada vez más evidente. Volver hacia la madrugada desaliñado, trastabillando hasta caer en su cama sin desvestirse, ni los llamados insistentes a los que pocas veces respondía, ni las murmuraciones de sus allegados. A no más de 2 meses de la muerte de su madre, la más joven de las mucamas se fue sin reclamar su último sueldo. Quedó la más antigua, Ramona, la que dormía en el cuarto de servicio y jugaba las cartas con Lelia, sacándole siempre una sonrisa con sus ocurrencias. Las cosas siguieron su curso para Lelia. Su estudio era en lo que ponía especial atención, como si tuviese que mostrarle al mundo que todo seguía de maravillas. Por otra parte, quería olvidar lo que la rodeaba, y el tumulto del aula se le volvía cada vez más insoportable. Sabía que le tenían cierta conmiseración, y eso la irritaba. Nada iban a dárselo regalado. Ella se ganaría su lugar en el mundo. Sería perfecta, como lo había sido su madre, obediente a los más mínimos detalles, puntual y perfumada. Demasiado niña para él, que la trataba con cierto desdén paternal. Eso en particular la enojaba con su padre.
pero al mismo tiempo le infundía un no del todo agradable, respeto. Y poco a poco lo iba distanciando de ella. A veces alargaba la vuelta a su casa y se quedaba mirando los árboles. Acariciaba sus cortezas, canturreaba aquella antigua canción. ¿Dónde la había aprendido? Solo sabía que apenas empezaba a entonarla, su corazón se apaciguaba y el mundo se le volvía menos hostil. Lely necesitaba aire. Pronto empezó a sentir los primeros síntomas de aquel estado, que ya la acechaba con mínimos signos, pequeños mareos, agitación repentina, la sensación de estar caminando entre nubes. Fue una tarde, en el colegio, cuando sintió que aquella acechanza se había corporizado. Acababa de sacar su carpeta del portafolios. Levantó la mirada y repentinamente todo le pareció vacío, ondulante. La voz de la maestra se emitía en ecos y la parpadeante fluorescencia le daba la sensación de estar en un sitio desierto y al mismo tiempo asfixiante. Sintió que el aire se le iba. El corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. La realidad parecía esfumarse, aunque todo estuviera allí, de cuerpo presente. Se confundían los contornos, las voces. La risa de sus compañeros zumbaban en sus oídos, haciéndola temblar. La marea la había cubierto. Súbitamente se levantó y, sin tomar las cosas, salió precipitadamente del aula y se escapó del colegio. Ni en el camino de noble empedrado, ni el verde de los árboles podían calmarla. Al llegar a su casa corrió a su habitación, cerró las cortinas y se apretó fuertemente los ojos. Luces se precipitaban como relámpagos dentro de sus párpados cerrados. Pensó que moriría, y entonces se escondió debajo de la manta y se mantuvo al acecho. Por fin, al cabo de un rato de estarse así, en una creciente tensión, cuando imaginó que se volvería loca, rebasó el llanto, como un oleaje suave, ablandando la angustia, y la pequeña Lelia prorrumpió en sollozos. Lloró durante horas, dejándose llevar por la marea, como si finalmente la deriva, la que, sin poder definirla, bollara hace tiempo, pudiera volverse conciencia melancólica y dulce de su naufragio. Dejó que aquel la meciera en su ahogo, en su tormenta, sin más explicaciones que el saberse parte de aquel estado. Finalmente su dolor tenía el consuelo de la tormenta, desbordando los límites de su ser, contraído por tanto tiempo. Así estuvo Lelia, sin que nadie se percatara de sus sollozos, o tal vez sí, y comprendieran que, en todo caso, daba lo mismo ahora. Dejó que el mismo oleaje del llanto la fuera meciendo hasta descender exhausta en las riberas del sueño. Y la pequeña, finalmente, se quedó dormida. Desde entonces nunca más fue la misma. Únense los sueños a los sueños como una prodigiosa caja china en el eterno devenir. Suceden los relatos como las fibras de un organismo infinito que repite su condición nunca concluida, nunca sosegada, en los frágiles segmentos de vidas reales, supuestas. Lo mismo da. Lo que el relato de la humanidad persigue, es decir, apenas una definición pobre de otras expresiones. ¿Quién podría definir qué es la unidad? ¿Cuál es la realidad de su existencia en el curso histórico de la anécdota y en el ahistórico de la poética y la fiebre que conquista el paralelo onírico? De este modo, el agua sigue fluyendo sin detenerse, gracias a la poética que no sabe de sí misma, como el agua no ondula a sabiendas su curso, y el devenir dispone una extraña liberación, cuyos signos
en nosotros son apenas esbozos de un verdadero paraíso, donde la agnosis se reedita en asombro, en pasión infantil, sin repetir jamás ninguna impresión del mundo. Más allá de la cronología, de la conciencia individual, late el corazón del universo.